iniciamos una serie este año. Este año nos hemos propuesto no conformarnos con estar o ser en nuestros, aquí dentro, iglesia, o creer lo que creemos, o proclamar lo que proclamamos, o vivir las convicciones que tenemos, o manifestar ese gozo aquí dentro, o en nuestros actos, en nuestras cosas íntimas, sino que nos hemos propuesto salir, ¿dónde? Hacia afuera, de forma continua, pero también ayudarnos, discipularnos. Esta serie que sabéis que hemos comenzado, Desafío a Servir, es uno de los grandes desafíos que Cristo mismo comenzó. Y entonces te va a recordar estas semanas, todavía algunas más, y lo vas a ver en el vestíbulo. Queríamos que se viera más claramente, pero lo vas a ver cuando te acerques fuera. Áreas donde servir, algunas no se ven, no son visuales, no son vistas, otras se ven más. Aquí pone parking, bienvenida, ujieres, alabanza, logística, ámate, jóvenes más duros, adolescentes, Roca Kids, grupos de hogar, escuela de discipulado, Joven Action, cafetería, secretariados, tesorería, medios audiovisuales, teatros. Este año va a haber teatro musical, al final de año. Los rescatados, me he perdido, teatros rescatados, oración, esa es una de las que no se ve. Librería, conectados, muchos más, pero también servir o lo que entiendas después de todas estas semanas, a lo que eres movido a hacer fuera continuamente y para aquellos que no conocen todavía lo que tú conoces. Así que iniciamos con el primer tema, recordáis, como a ti mismo. Viendo que querían tender una trampa a Jesús y él lo enfocó todo hacia una trampa de amor y acción. Amor y acción hacia los demás. Y cómo Jesús vino a servir, a amar a la humanidad, a no buscar nada de ella, a no aprovecharse. Y vimos, ¿recordáis el símbolo del buey y el toro de Lidia? Sí, el toro salvaje y el buey, ¿a qué estamos llamados? Vimos también en el segundo tema cómo continuamos con el valor del servicio a través de un personaje llamado Obed-Edom y cómo su actitud bendijo no solo al rey, sino a todo un país, a toda una nación, aún tomando riesgos. Es un riesgo servir. Vimos la semana pasada con el título Servir o no servir, seguir a Jesús como modelo y la cruz y testimonios de ello. Hoy os damos la bienvenida a todos, los veteranos, los amigos, los que nos visitáis por primera vez. ¿Puedes decirlo? Bienvenido. Bienvenidos. Pero te damos la bienvenida a lo que Dios nos pueda hablar ahora mismo. Date la bienvenida a ti mismo porque es importante. Así que hoy empezaremos con una pregunta importante. ¿Qué tipo de corazón queremos para servir? Si es que queremos algún corazón. La mayor muestra de pasión y amor sin límites de todos los tiempos es la de aquel que teniéndolo todo, la de alguien que teniéndolo absolutamente todo y sin necesidad de dejarlo, lo aparca y lo hace movido por compasión, por pura compasión para socorrer a otros que tienen necesidad. Compasión, esa es la mayor muestra de pasión y amor sin límites de todos los tiempos. Estamos hablando de la encarnación de Jesús, es decir, Dios bajado a la tierra, dejándolo todo.
que se identificaba a sí mismo como hijo del hombre también. Y vino con meta clara para salvar, para recuperar, para restaurar, para reconectar a nosotros mismos con Él porque nosotros no podíamos hacerlo. Eso no es ni más ni menos que pura misericordia. Pero necesitamos hablar más de esto. ¿Qué es? ¿En qué consiste? De forma sencilla y como base, podemos decir que la misericordia de Dios es pura compasión hacia una raza que crea, que la dota de libertad, de movimiento y de pensamiento, que esta raza, la humana, nosotros, vamos a personalizarlo más, cada uno de nosotros, usa esa libertad y la verdad es que lo desastra todo. No sé si existe ese verbo, pero en fin, lo hace un desastre para sí mismo y para los demás. Y se aleja de él, de su creador, y además reclama que ¿por qué no interviene más? ¿Os suena de algo? A todo esto, en su caso, la compasión que siente por cada uno de nosotros, con todo este panorama, le mueve a perdonar esa actitud, pero también cada ofensa y cada pecado de cada uno de nosotros. Y atención, el pecado y cada ofensa tiene consecuencias. El pecado es caro, es bastante caro, sale bastante caro. Y merece algo, tiene unas consecuencias y además necesita la aplicación de una justicia, si no, no sería justo, ¿sí? Muchas veces hacia nosotros mismos, pero muchas veces se perjudica muchísimo a otros. No sería justo dejar eso sin nada. Pues bien, lo que mueve a Dios mismo en esta situación es ofrecer, dar una suspensión temporal de la necesaria justicia sobre ese pecado o esa ofensa, pero solamente aquellos que quieren que eso ocurra, es decir, que quieren abrazar, que quieren acogerse a esa misericordia. Es decir, algo que no merecemos. Merecemos otra cosa, pero Él pone encima de la mesa esto. Es posible una suspensión de la necesaria justicia temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque al final de los tiempos Él pondrá y recordará, Jesús mismo, yo he pagado por las ofensas de Jesús. Bueno, es que hay uno que se llama Jesús, parece contradictorio. Yo he pagado, doy la cara por Arturo, porque a pesar de, ¿cómo es la canción que cantamos en los cumpleaños? De tus defectos y cualidades. Ha confiado en mí de tal manera que me ha hecho Señor de su vida y doy la cara por Él. Y así con cada uno de nosotros que quiera confiar de verdad, y se ponga en acción con eso. Así que estamos hablando algo sobre lo que es la misericordia de Dios. Ahora, algo importante de la misericordia de Dios es la fuente, origen de nuestra misericordia, la que podamos tener hacia otros. En nuestro caso, es la inclinación que nos lleva a sentir compasión y ofrecer ayuda a otros. Es un impulso que nos hace sensibles cuando vemos una necesidad en otro. ¿Se entiende? Vemos carencias en los demás y somos movidos a
ofrecer algo que no tendríamos por qué hacerlo, pero somos movidos a eso, a ayudar. Pero a tal punto que podemos hasta perdonar a otros. Lo repito. Misericordia en nosotros, en acción, también es llegar a perdonar a otro. Me la ha hecho tan grande, Ever, que a pesar de todo, finalmente ocurre algo en mí que decido, soy movido a perdonarle. Es un ejemplo, no me ha hecho nada. Pero soy movido y lo hago. Llegar a perdonar a otro, que no es fácil, es misericordia hacia otro. Es decir, a Napoleón Bonaparte una madre le pedía algo, intercedió por su hijo, porque iban a ejecutarlo. Le pido. Y Napoleón dijo, no puedo dárselo, no es justo. Ha matado a tantas personas, dice, lo sé, no le pido justicia, le pido misericordia. Entonces es ofrecer lo que en realidad no merecemos. Aunque el ministerio de misericordia apunta mucho a las necesidades físicas de otros y naturales y socorrerlos, pero es un ministerio espiritual, es muy espiritual, porque cambia atmósferas. Y si tú eres movido o deberíamos ser movidos con la motivación espiritual, va a causar un impacto espiritual. Ahora, pongamos ejemplos, que es lo mejor, ¿sí? Vamos a ver a Cristo en acción. Betesda, alrededor del año 30 después de Cristo. Es un estanque, todavía está en Jerusalén, tiene 7 pórticos. Y Betesda significa casa de misericordia. Era un lugar donde de vez en cuando se movían las aguas de tal forma, con tal poder, que el que descendía primero a las aguas era sanado de su enfermedad. Por lo tanto, era un lugar casi de acampada permanente de discapacitados. Jesús en ese momento no es muy conocido todavía públicamente. De hecho, no le acompañan multitudes, solamente va con sus discípulos a ese lugar, a Betesda. Pero se conmueve tanto, se conmueve y se mueve hacia un hombre que lleva 3 décadas sin la oportunidad de ser sanado de su parálisis. Se conmueve tanto que aquel que es hijo de Dios e hijo del hombre al mismo tiempo, actúa sin agua, sin ritos, pero con una fe, con una compasión que le nace desde las entrañas y con una misericordia que, unido a la fe de aquel hombre paralítico que tantos años estaba esperando ahí en el estanque y que no conseguía por su condición llegar para ser sanado y que nadie le acompañaba. Jesús se mueve de tal forma hacia él, le habla de tal manera, con tal convicción, que unido a la fe que tiene ese paralítico, Jesús le dice, toma tu camilla y levántate y márchate de este lugar. Y es sano, es sanado, porque su poder es sin límite, pero se unió a la fe de aquel hombre. Y por cierto, entre paréntesis, lo hizo en sábado, para seguir rompiendo esquemas religiosos. Porque en sábado, el día de reposo, no era correcto sanar en el sentido del legalismo. Así que misericordia versus legalismo, pero la pregunta es, ¿qué aprendes de Betesda? ¿Cómo te habla esto? ¿Cómo te habla? Pues mira, punto número 1,
La compasión necesita acción. Jesús se mueve y se movió y sigue moviéndose a través de su espíritu con compasión hacia la raza humana, hacia nosotros. Si no lo hiciera, no estaríamos aquí de pie. Necesita acción. Nosotros vemos algo, una necesidad, y la verdad es que somos sensibles, la gran mayoría. Todos somos sensibles, pero uno lo tienen más apagado por otras cosas. Pero nos conmovemos, ¿sí? Pero muchas veces no hacemos nada. Entonces necesita acción. Y te voy a poner un reto. Y yo sé que muchos aquí se alegran de decir, gracias, pastor, por ponernos retos. ¿Qué pasos de acción misericordiosos vas a tomar? Empezando hoy como arranque esta semana. Y tú te puedes preguntar o decir, bueno, es que no sé dónde puedo actuar, no veo casos. No te preocupes, van a salir. Ora por eso. Pide que Dios te muestre momentos, personas hacia las que actuar. Número 2, la misericordia no es barata, es cara. No es barata, es costosa. A Dios Padre le costó entregar a su único hijo. ¿Cuántos tenemos hijos, hijas aquí? Mantén la mano. ¿Te puedes poner en situación, qué tal si tuvieras que entregar a alguno de tus hijos por la vida de otra persona? Es costoso, es fuerte, ¿eh? A cambio de. Reto. Hoy vamos a por faena. ¿Cuánto vas a invertir en tiempo? ¿Cuánto vas a invertir en recursos? ¿Cuánto vas a invertir de valentía? ¿Cuánto vas a invertir de mundrie en rumano? Algo así, ¿no, Dani? En inglés, pride. En uruguayo no estoy seguro, en argentino es orgullo. En español peninsular, orgullo. ¿Cuánto estás dispuesto a ceder de tu orgullo para hacer acciones de misericordia? Que es la esencia de Cristo, es su ADN. Es decir, algo que no se merece realmente, pero que somos movidos a hasta perdonar. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dice Jesús. Número 3. La misericordia va a cambiar la vida de alguien. Va a cambiar la vida de alguien. Va a afectar al futuro de otra persona. Puede afectar al futuro de otra persona. Jesús era llamado amigo de los pecadores. Era amigo de los pescadores y de los pecadores. Y algunos eran las dos cosas a la vez. Amigo de los pecadores. ¿Qué significaba eso? No era amigo que aplaudía el pecado, le reía la gracia de sus pecados, sino que se acercaba, esto es importante, a ellos para afectarles el futuro y que cambiara su estilo de vida que habían tenido hasta ese momento. Eso era un amigo de los pecadores, un amigo. Y es exactamente lo que Jesús quiere hacer con nosotros.
cuando Él nos intercepta, mejor dicho, cuando su misericordia nos intercepta, se encuentra con nosotros, esa misericordia, ¿qué ocurre? Que todo cambia. Eso es lo que pasó en Betesda. Cuando la misericordia de Jesús se topó con aquel hombre necesitado, su presente y su futuro cambió. Y todo cambia cuando estamos dispuestos a darle también el control de nuestra vida. Dejamos de tener control nosotros mismos y permitimos que Él tome el control. Todo cambia. Así que reto número 3 y último. ¿En qué formas tus acciones misericordiosas pueden impactar la vida de otros? Empieza a anotar testimonios. Qué bueno los que tienen libretas y van anotando cosas. Qué bueno que tuvieras una libreta solamente para las prédicas y lo que Dios te habla, otra libreta personal para lo que Dios te va hablando y los retos personales. Los que tenemos una memoria corta necesitamos un lápiz largo, ¿sí? Así que te animo a que traigas algo para anotar. Hombre, pero es que venimos de visita, no es elegante traer nada. Bueno, no es obligatorio, pero es un buen consejo. Es un buen consejo. Recuerda que no estamos aquí solo para pasar un buen ratito, sino para que nuestras vidas sean transformadas. Amén. Ese es el tercero. Acciones que pueden cambiar, impactar la vida de otros. Y puedes ir anotando. ¿Fueron misericordiosos contigo en alguna ocasión? ¿Algo cambió en ti gracias a eso? Pues esta es la invitación. Número 4. La misericordia es el cielo invadiendo la tierra. Antes de que Jesús apareciera en escena, en aquel estanque solamente había un movimiento una vez al año. Solamente Dios se movía una vez al año. Cuando Jesús aparece, y cuando Jesús aparece en nuestra vida y le permitimos que se mueva y le aceptamos su ser, entonces la actividad de cambio es más continuada, es continua, es más constante y le acompañan atributos tremendos como fuego en nuestras cenizas que están apagadas, como libertad para nuestra cautividad. Todo eso le acompaña. Ahora, en esa escena de Betesda, una pregunta importante es la que Jesús hizo y es la siguiente. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Al paralítico. ¿Qué pregunta es esa? Estaba allí todos los días. Estaba allí por algo. Es como decirle, no sé, a Fernando, decirle, ¿quieres recibir la paga mensual? Estando en la fábrica. Está allí todos los días. Allí con el torito. El toro de máquina. Es como saludar a Jesús durante la semana en el autobús y decirle, Jesús, ¿quieres recibir la paga de este mes? ¿Por qué estás aquí en el autobús? Dice, porque me gusta conducir y me aburro en casa. A algunos les gusta lo que hacen, eso está bien, además, ¿no? Es como decir a cualquiera de los que están trabajando en una fábrica de muebles, ¿por qué estás aquí? ¿Quieres? ¿Qué quieres? Decir, no, estoy aquí porque me gusta el aglomerado, porque me encanta la melamina. ¿Quieres ser sano? Es decir, Jesús le está preguntando, ¿quieres cambiar esta situación? ¿Quieres recibir? El paralítico estaba ahí porque lo necesitaba, porque quería ser sano. No era un bañista del inserso, es que quería conseguirlo. Quería conseguirlo.
¿Quieres cambiar esta situación? ¿Quieres recibir? ¿Por qué pregunta Jesús esto? Porque no todos quieren ser sanos. No todos quieren cambiar su situación. Si yo tengo la solución, y Kiko me ha hecho una jugada, estamos otra vez, otra jugada. Es difícil que Kiko haga una jugada, ¿eh? Pero si Kiko me hace una jugada y perjudica de tal forma que es denunciado y es llevado ante los tribunales, y yo finalmente decido, Kiko, te perdono, retiro la denuncia, serás libre de lo tuyo. Pero Kiko en su orgullo dice, no me da la gana recibir tu ayuda. Yo no puedo meterle por las orejas a Kiko mi solución, mi misericordia, ¿sí? Kiko tiene que querer recibirla, tiene que querer ser sano, tiene que querer ese alivio, esa bendición, esa misericordia. ¿Se entiende? Es el único límite que tiene la misericordia. Qué necesario es ser misericordiosos como Cristo lo era hacia otros. En nuestro matrimonio, ser misericordiosos, es decir, en teoría no mereces esto, pero yo me muevo a esto. ¿Qué te parece? Resuelve muchos temas. Cuidado, que a veces pensamos que no se merece y sí se merece, es que tenemos una lente, un foco. Pero aún siendo así, siendo verdad, podemos ser movidos a eso. ¿Quieres ser sano? Si yo le ofrezco a Leo, a Pepe, a quien sea, una solución, pero él no quiere tomarla, no se la puedo meter por las orejas. Qué bueno aceptar. Hay gente que no quiere, que sencillamente no quiere que sea su tiempo para aceptar tampoco la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué? Que Dios respeta eso. Pero qué triste, mejor dicho, qué desgracia no aceptar eso. Desgracia para uno. Aún Romanos 9, 15 y 16 dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. No depende de que seas más guapo. No depende de lo que tú hagas. No depende de tus obras. Sabéis que algunos querían tender esa trampa a Jesús y también querían justificarse de todo lo que hicieran para ganar el favor de Dios. Dice claramente, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, sino de Dios. Al fin y al cabo, Él es la fuente de todo y de la el atributo que estamos compartiendo en el día de hoy, ¿verdad? La misericordia. Así que qué bueno no perder de vista esto y poner el foco en esto. Acabamos de ver solo un ejemplo de Cristo en acción. Pero quiero acabar con que veamos un ejemplo de alguien, de un humano movido a misericordia, moviéndose en misericordia. Lucas 10 habla de una historia, una parábola de Jesús, en la que, ¿conocéis la historia? ¿La habéis escuchado alguna vez? Es conocida como la parábola del buen samaritano. Un samaritano que se encontró en un camino peligroso a un hombre, a un judío, tirado, apaleado
a quien habían robado. Entonces, sabéis el problema que había entre samaritanos y judíos, es decir, los samaritanos fueron resultado de una repoblación, de repoblaciones de gente extranjera mezclada con judíos también. Entonces, entre ellos no había buena sintonía, para nada. Bien. El versículo 34 y 35 de Lucas 10 dice: se le acercó este samaritano al hombre que estaba en el suelo y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata y al encargado de la posada le dijo: cuida de este hombre y si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¡Wow! Tremendo. Es la historia que Jesús usa. El samaritano le da ¿qué? Número 1, protección física. Lo recoge. Si lo hubiera dejado ahí, quizás otros todavía hubieran hecho más. Le da, número 2, ¿qué? Asistencia médica. 3, transporte. 4, paga. Ayuda económica. 2 personajes pasaron por el mismo camino antes, un sacerdote y un levita. Eran religiosos, por cierto. Y a pesar de los muchos mandamientos y cosas escritas que estaban para ayudar a sus compatriotas, no lo hicieron. En realidad nadie estaba esperando que el samaritano hiciera eso, porque no había nada escrito que le obligara a ello. Y Jesús usa a este personaje, a este hombre, por su raza, por su historia, porque no tiene obligación, pero el versículo dice que fue movido a misericordia. Dios nos ordena que seamos misericordiosos, pero ¿sabes qué? No debe ser la respuesta a un mandato, sino que debe ser una generosidad que nace desde dentro, puesto que Él la tuvo primero con nosotros, como respuesta a lo mismo. Porque es bueno que nos preguntemos qué nos impulsa cuando vemos situaciones de estas. ¿Qué nos impulsa? ¿Es un sentido del deber? ¿Es culpabilidad? ¿Es querer ganarnos algo? ¿Esfuerzos morales? Jesús dijo que los que nos movemos para ganarnos algo y creyéndonos que así obtendremos que somos buenos en nuestra conciencia, por eso estamos en bancarrota. ¿Alguien sabe lo que es bancarrota? Es no poder pagar nada. Así que Jesús habla de esta actitud como bancarrota, pero dice: dichosos aquellos que se creen pobres y son pobres en espíritu, es decir, sin autosuficiencia, sin orgullo, fuera. Un efecto que el Evangelio de la gracia causa en las personas, si de verdad está viviendo el Evangelio, es misericordia, generosidad espontánea hacia otros y hacia situaciones que no lo merecen. La Biblia no habla, no mueve a ser misericordioso o hacer otras cosas por culpa, por culpabilidad. Los creyentes de Macedonia supieron que los de Jerusalén estaban pasándolo muy mal, no tenían ni para comer, no por algo, no por legalismo, no para quedar bien, no por otras motivaciones, sino de que su corazón fue movido a compasión y ofrendaron y enviaron ofrendas para sus hermanos de Jerusalén.
es que tengamos eso como un tesoro. Cuando tú tienes algo como precioso, como estimado, entonces eso tiene mucho valor para ti. Necesitamos tener como algo precioso, estimado, a las personas que necesitan eso. Ese es el corazón de Cristo. Quizá otro día hablaremos de las recompensas y del ¿y si no lo aprovecha? ¿Y si lo despilfarra? ¿Y si me ha costado ganármelo a mí? Hoy estamos hablando de esto. Quiero que los hermanos nos acompañen de la alabanza. Tener como un tesoro, como algo precioso, valorar algo. Llegar a tener esa actitud. Es la que Cristo ha tenido por nosotros. ¿Cuánta misericordia ha tenido por ti, Josué, el Señor? ¿Cuánta misericordia ha tenido por ti, Alana? ¿Cuánta misericordia está teniendo por ti, Andrés? ¿Cuánta misericordia, David? ¿Nos encontró en el camino? ¿Cuánta misericordia? Eliú, Alex, Lidia, Amada, Alberto, Samuelito. Cuánta misericordia. Y Jesús dice lo mismo, quiero lo mismo. Es que esto es un tesoro, es muy valioso. Si tú tuvieras una enfermedad muy fuerte o terminal también y el médico te dice, no hay nada que lo solucione, solamente hay una medicación, está en proceso de prueba pero está funcionando, pero es muy costosa. Pato. Y el médico te dice, es muy costosa. Tendrás que vender tu coche, tendrás que vender tu casa, no sé si la tienes, cualquiera, podemos tomar este ejemplo. Te costará todo, todo, todo. ¿Qué importancia tienen los coches, la casa, el sueldo y todo lo que tenemos cuando hay una enfermedad tan fuerte que nos puede quitar la vida? ¿Qué es para nosotros esa medicina? Algo precioso, un tesoro. La misericordia y Dios mismo es un tesoro. Y en esta mañana, hace mucho tiempo que no hacemos un llamado. En esta mañana vamos a orar por los que quieran venir aquí al frente a tomar de la misericordia, aceptar la misericordia de Jesús para sus vidas. Es decir, aceptar a Cristo en su corazón porque Él quiso que yo pudiera tomar ese camino y ser salvado de mis cosas. Jesús dice hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar esta situación? En esta mañana, todos los que queramos recibir, vamos a recibir. En primer lugar, una primera fila de alguno que quiera aceptar a Jesús en su corazón. Y decir, tomo tu misericordia, vengo aquí, no me importa. Yo me afirmo en aceptar a Jesús en mi corazón.
Y en una segunda fila, todos aquellos veteranos que queremos corazón misericordioso. Que Cristo nos llene de ese corazón misericordioso. Que podamos recibir para todos cuantos quieran corazón de misericordia. Corazón de misericordia. Aleluya. Primero los que quieran aceptar a Jesús en su corazón, tomar esa misericordia. Y después, no importa, aunque se llene el lugar, todos los veteranos que quieran, que queramos un corazón misericordioso. Eso nos va a permitir vivir mejor. Eso nos va a situar en servir mejor a los demás, a bendecir nuestras casas, a librarnos de egoísmos, de prejuicios, a funcionar como Dios pensó que funcionáramos. ¿Qué, al fin y al cabo, qué pasa con la vergüenza? ¿Qué pasa si me levanto, si no me levanto, si me ven, si no me ven? ¿Qué importa? Si está en juego tu futuro y tu vida más allá de la muerte. No entiendo mucho, pero quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Y su misericordia. Así que vamos a orar ahora. Vamos a orar por los que quieran aceptar a Cristo, o alguno que ha salido y quiere afirmar ese día que aceptó. Y también a orar unos por otros, y los obreros de la iglesia me van a acompañar a orar para que Dios ponga ese corazón misericordioso, misericordioso, misericordioso. Al fin y al cabo es algo que no tenemos del todo, es un milagro, queremos algo diferente, porque nosotros solos no podemos lograrlo. Y hemos dicho al principio que Dios está aquí, y que si yo estoy aquí y me dispongo, algo va a pasar. Yo quiero hacer una oración inicial general por todos, y ahora bajaré a ministrar junto con los hermanos. Padre, oh Padre, aquí estamos. Gracias por los que quieren aceptarte en su vida, que quieren beber de esa misericordia para ellos. Aún sin entender, sin conocer del todo qué significará eso de aceptar a Cristo, pues significa pedir perdón por mis pecados, por el camino que he recorrido hasta ahora, y todos somos pecadores. Pedir perdón por ofender a Dios y pedirle que a partir de ahora marca una raya, y quiero que Cristo sea quien maneje mi vida. Le acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Así que hay una renuncia a la vida que he llevado siempre y quiero una nueva vida. Tranquilo, no te vamos a encerrar en un convento. Tú puedes trabajar, servir, hacer de todo, pero con una vida con Cristo. Amén. Vamos a orar unos por otros y después por todos los que quieran renovar su corazón para que sea misericordioso. Amén.